Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano. Buenas tardes a todos, muchas gracias en nombre de la Corporación Humanismo y Democracia. Hoy tenemos un evento bastante especial, así como que no es de como de política dura o economía dura, sino que hoy día tenemos algo que tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Sí, de política, de sociología, de antropología. Y tenemos aquí, ¿no es cierto?, a nuestro amigo Jorge Orellana, que lo pueden ver ahí en pantalla, que es el escritor de este libro que se llama El Aprendiz. Y entonces les cuento, aprovecho de contarles para que sea todo muy abierto, que Jorge invitó como comentaristas fuera de lo que ustedes quieran aportar. Tenemos un relator principal, ¿no es cierto?, que es Jorge Orellana, que es el autor de este entretenidísimo libro, y él también, ¿no es cierto?, invitó a comentar este texto a Luis Durán, que ya felizmente lo tenemos en pantalla, que es chileno, ya lo voy a presentar. Y el otro se llama Edilson Villa, que estamos esperando que aparezca y al parecer estaba teniendo problemas de conexión. Pero nosotros tenemos que seguir adelante, por lo tanto vuelvo a tomar el hilo. Este es un libro entretenidísimo, que ya como Jorge explicará, lo escribió entre, ¿no es cierto?, estallido social y pandemia. Voy a ser muy, pero muy breve presentando a las personas que nos van a acompañar en esto, porque nadie quiere discursos aquí, una cosa muy breve. Jorge Orellana, nuestro buen amigo, es chileno, ingeniero civil, socio director en la constructora Sojocol, un hombre que tiene que ver con construcción y con mobiliaria. Además es maratonista, vamos a ver si algo nos cuenta de eso. Columnista del semanario Cambio 21, apasionado por la literatura desde niño. Él cuenta que recién a los 50 años publicó su primer libro, pero ya hacía mucho tiempo que estaba en las redes de la literatura. Y aparte del libro El Aprendiz, que es el que vamos ahora a revisar y comentar, él escribió, entre otras cosas, Puerto Montt, Recuerdos de Infancia, Desde el Sur, Crónicas de Trote y un libro que se llama La Dama. Y agradezco también a la corporación que nos acoge hoy día con tanta fraternidad. Por cierto, agradezco a todos los queridos amigos que se han incorporado y que están acompañándonos porque me consta que ellos sacrifican un valioso tiempo para estar con nosotros, un valioso tiempo personal. Eh, Después les puedo contar una anécdota, si es que alcanza el tiempo, de por qué yo prefiero leer unas palabras y no improvisarlas. Pero eso queda para más adelante si es que alcanza el tiempo. Voy a partir ahora por el principio. Mi primer trabajo real en construcción fue en una crisis, entre los años 83 y 84. Consistió en urbanizar y construir 100 viviendas para un grupo de pobladores que se había asentado en un cerro en la comuna de San Antonio. Con un montón de ladrillos, unas cuantas pulgadas de madera, hartas bolsas de cemento, un lote de otros materiales y mucho entusiasmo, vi por el periodo de un año deambular a mis trabajadores por entre las precarias pertenencias de las familias para ejecutar las obras que el gobierno, a través de una licitación pública, nos había contratado. El proceso, mágico de principio a fin, tuvo la virtud, al ver la esperanza en los ojos de los pobladores cuando incorporamos a sus viviendas los servicios de agua, luz, alcantarillado y finalmente un mínimo, pero digno techo, de permitirme justificar los estudios de ingeniería civil que tan agobiantes me habían resultado. Aprendí, durante el proceso, algo sobre las dificultades de materializar un proyecto con escasos recursos, y se me ocurrió pensar que si con más voluntad que conocimientos pudimos cambiar la vida de los pobladores, qué fabulosa podía ser la contribución de un político que, mandatado por la comunidad para administrar recursos del Estado y en beneficio del bien común, pudiera mejorar en tanto la vida de un ciudadano. Y surgió en mí una admiración genuina y republicana por nuestras autoridades políticas. Transcurridos 40 años de esa experiencia, el país volvió a la democracia y transitó entre gobiernos cuyos líderes, aplicando aquello de que en un buen acuerdo todos ganan cuando nadie se siente vencedor, se esmeraron en gobernar con acuerdos que trajeron progreso. Hasta que hace 5 años, con impotencia, presenció el país cómo,
Todo lo que se había alcanzado en años de prolífico trabajo político, paradójicamente, se destruía con la complacencia del mismo grupo que lo había generado. Han debido pasar 5 años para que la ciudadanía, en tibias pero concluyentes señales, exprese su rechazo a la violencia que se desató ese día. ¿Sirvió de algo el estallido o estamos igual o peor que antes? En toda comunidad, como en la familia o en la empresa, es frecuente enfrentar crisis, pero cuando la propuesta se traduce en violencia, se pierde la epopeya, acallándose precisamente la reprimida voz que se quería exaltar, y el movimiento decae entonces hasta lo infecundo. En buena hora nos hemos ido llenando de activistas que defienden los derechos humanos. Me pregunto hoy, ¿no es hora de que nos empecemos a llenar de activistas que se ocupen de las responsabilidades y deberes que nos corresponde a todos quienes participamos en una sociedad? Quizás sea ahora, porque sólo así se podrá escuchar la voz del débil, apagada por el más fuerte y por la sonora arremetida del narcotráfico y la delincuencia, porque, dicho sin reservas, a la autoridad le compete dirigir a la ciudadanía y soslayar la seguridad fortalece el criterio de sancionar esa omisión. Para buscar la justicia, al político no debe inhibirlo la igualdad, porque en sí mismo esta constituye una utopía. Hace unos días, esta corporación, Humanismo y Democracia, en permanente preocupación por la conversación, fue visitada por el doctor en Historia y Derecho, señor Enrique San Miguel, que, en referencia a la primera etapa de la Segunda República Española, periodo en que germinó la Guerra Civil, aludiendo a Francisco Largo Caballero y a José María Gil Robles, políticos de opuestas trincheras, expuso con sabiduría: si se hubieran tomado un café. Efectivamente, si se hubieran tomado un café para ponerse de acuerdo, tal vez se habría evitado la feroz crueldad y muerte de esa terrible guerra entre hermanos. Persuasión parece ser la palabra virtuosa, la única palabra capaz de lograr lo que a la violencia siempre le estará vedado. Vuelvo al Chile del 2020, al oscuro escenario social y político. Mientras parte de la ciudad ardía, en marzo, se añadió la incertidumbre de la pandemia, algo que aumentó mi desconcierto y que, a la ostentación de unos y la victimización de otros, agregó un ineludible y familiar contacto con la muerte. Condenado al confinamiento, en la soledad de una casa en que, idos los hijos, se nos había hecho gigante, el sábado de inicio del otoño, cuando con mi mujer nos disponíamos a almorzar, la autoridad dio cuenta del primer caso de muerte a causa del virus en nuestra ciudad de Santiago. Esa noticia, alarmante y oscura en presagios, arrojó certezas irrefutables y me produjo un sentimiento perturbador, de intenso abatimiento. Nada me habría hecho sospechar que, en la apacible etapa de mi vejez, sería sorprendido por un episodio tan surrealista, algo así como el guión escrito por una mano macabra, en cuya ficción yo era uno de los protagonistas reales de la historia. La angustia vino a mi mesa para burlarse de mi desasosiego, y yo quedé a la deriva, como una pluma llevada por el viento, y se alojaron en mi cerebro preguntas de carácter tan inquietante. Resolví entonces que, en el claustro, desde mi levedad, describiría mi visión de ese periodo de avasallador alarde de la naturaleza, observando el paso de las nubes, el estallido de una flor o la muerte de un gusano atravesado por el pico de un ave, porque entendí que sólo ese contacto me apiadaría de mis propias miserias y del misterioso padecimiento del hombre. Para desarrollar la historia, a modo de novela, centré la acción en El Aprendiz, un restaurante al que los personajes, vecinos de una comunidad, acudieron para debatir sobre los variados temas que afligen al hombre y para hablar sobre la contingencia, alentándose ahí situaciones que enlazaron sus vidas. Aunque respeté el principio y el final de la historia, lo que ocurrió entre medio fue una sorpresa para mí, ya que, presionado por personajes que alcanzaron vida propia, tuve que resignarme a la rebeldía de sus espíritus y, de sus manos, encauzar los relatos que hoy he querido venir a presentarles. Ah,
Y permítanme una última cosa. Soñemos, por favor, soñemos, no dejemos nunca de soñar. Alimentemos el sueño del niño que quiere ser bombero y dejemos que la realidad se encargue de decidir. Soñemos con construir barcos y trenes que nos guíen hasta el mismísimo horizonte de nuestros sueños. Rechacemos la desesperanza y soñemos que, aunque tu muerte nos separe, mi muerte volverá a reunirnos. Soñemos que los políticos correrán una masiva maratón y que, encajonados en el callejón de los milagros, lograrán acuerdos. Soñemos que los árabes y los judíos volverán a compartir el Premio Nobel de la Paz. Y soñemos que nos jugará un hombre noble. Y soñemos que nos acogerá en su regazo la piedad. Y soñemos con Cristo hecho carne, con Cristo hecho hombre. Y soñemos en que nunca perderemos esa carne de pasiones y emociones. Y soñemos con manos que tocan y sanan. Y soñemos con miradas que liberan y animan. Y no dejemos nunca de soñar, porque vivir es soñar. Vamos a dar la palabra al primer comentarista que tú has nominado para esta actividad, antes de que los demás tengamos la oportunidad de conversar. Tenemos aquí a Luis Durán, chileno, digo que es chileno porque el otro es colombiano, geógrafo de la Universidad Central de Venezuela, diplomado en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, docente de la Universidad Austral, jefe de División de Inversiones del Gobierno Regional de los Lagos, y en Radio El Conquistador tenía o tiene hasta el momento un programa que se llama Plaza Pública. Ha escrito, entre otras cosas, tres obras que voy a mencionar, que son Crónicas de Reloncaví, Paralelo 41, y además durante 16 años escribió artículos en el diario El Yanquihue. Luis, por favor, cuéntanos un poco primero cómo partió tu amistad con Jorge y de ahí entonces agarras vuelo en buen chileno con tu comentario. Bienvenido. Ya, bueno, muchas gracias. No voy a agarrar vuelo inmediatamente. Inmediatamente agarro vuelo. Eh, Quiero saludar, bueno, a Jorge Orellana y a todos los participantes de este Zoom. Le agradezco a la corporación y a Jorge. Bueno, Jorge, estamos haciendo actualmente un programa de radio con Jorge y me ha insistido mucho que viniera esta tarde a hablar un poco sobre el aprendiz y sobre los otros trabajos que tiene Jorge Orellana y que él ha tenido a lo largo de estos años que nos hemos conocido y que hemos compartido, bueno, siempre la amistad y la gentileza de enviarme sus trabajos para poder leerlos y comentarlos muchas veces con él las apreciaciones que yo tengo sobre sus textos. Nunca me hizo mucho caso, siempre él insistió mucho en sus puntos de vista y cada vez que intenté yo meter algo de baza en eso, bueno, fue inútil. Eh, pero quiero decir lo siguiente, Jorge Orellana es un hombre que tiene una tremenda cualidad, que es la de juntar a sus amigos, de juntar a la gente que él aprecia. Aquí en Puerto Montt, yo estoy hablando desde Puerto Montt, aquí en Puerto Montt, cuando venía a ver a su familia o venía a ver alguno de sus negocios, etcétera, siempre tenía un momento para reunirse con sus amigos, para conversar con sus amigos, para conversar la fraternidad, para conversar la amistad, para conversar sobre política, para conversar sobre Puerto Montt, que era un tema que siempre nos interesó mucho y que nos gustaba mucho, para conversar de historia, me acuerdo, de mucha historia. Aquí esta tarde también está Pablo Fábregas, que era uno también de los que concurrían a las tertulias con Jorge Orellana en, en esas oportunidades que él venía, y esto desde hace mucho tiempo. Bueno, el aprendiz es eso, precisamente. El aprendiz es una comunidad de amigos que se reúnen a conversar precisamente lo que ocurre en la ciudad, lo que ocurre en el país, lo que ocurre a pocas cuadras de donde están ellos, ¿ah? Que es la Plaza Baquedano. Entonces, creo que hay una gran similitud entre lo que es Jorge Orellana
en esa, siempre en esa actitud de convocar a las personas que él siente que lo aprecian y que también nosotros lo apreciamos a él, ¿ah? Para conversar, para eso, para sentarse a conversar, que yo creo que es una, es un acto tan humano, ¿ah? Y tan importante hoy en día en nuestros días. Quiero, para terminar, señalar que cuando me envió Jorge Orellana, cuando me entregó su libro Puerto Montt, Recuerdos de su infancia, ¿ah? Realmente quedé gratamente impresionado por su trabajo, no solamente por las cosas que contaba, siempre bueno, me ha interesado mucho la historia de esta ciudad, ¿ah? Sino que por el relato que hacía de las calles de la ciudad, de la vida de la ciudad de esos años, que creo que Jorge recoge con mucha verosimilitud. Jorge hace una síntesis, ¿ah? De lo que fue su infancia y nos las entrega, ¿ah? De una manera extraordinaria. Creo no haber leído hasta ahora otro texto que tenga esa sensibilidad respecto de lo que fue el Puerto Montt de finales de los años 50 y principios de los 60 del siglo pasado. Así que felicito a Jorge, felicito por su trabajo del aprendiz, lo felicito también por sus otros trabajos. Yo creo que tiene sus crónicas de trote son, oye, un ejemplo de trabajo y bueno, podremos hablar en otra oportunidad sobre las crónicas de trote, pero crónicas de trote creo que es un trabajo que todos tenemos de alguna manera, los que lo apreciamos, la obligación de poder leer. Eh, los saludo a todos ustedes, un saludo y mi aprecio especial para Jorge Orellana y que no se olvide que tenemos una cita dentro de 10 días aquí en Puerto Montt. Ajá. Ok, muchas gracias Luis, muy agradecido por tu Muchas, colaboración. muchas Jorge, gracias, Luis. Yo le agradezco a Luis sus palabras. Precisamente lo invité porque sabía que iba a hablar bien de mí, po. No, eso es broma, pero, pero agradezco con mucho cariño tus palabras, Luis. Y sí, estaremos prontamente juntos de nuevo en Puerto Montt grabando los programas de Pecados Capitales. Un abrazo. Un abrazo, Jorge. Jorge, nuestro otro invitado, ¿no es cierto? No sé si estará todavía haciendo el intento de conectarse, pero nuestro amigo colombiano no aparece, lamentablemente. Aprovecho de contarles que este amigo colombiano se llama Edilson Villa y es el editor de este libro de Jorge. Jorge, yo creo que llega el momento en que tú retomes el micrófono y nos cuentes un poco del libro, cómo lo escribiste, qué ha pasado antes y después de escribirlo, y de ahí entonces vamos a abrir la palabra a los que quieran preguntarte alguna cosa. Adelante, por favor. Sí, más que seguir hablando yo, digamos, eh, el libro ya es, creo que dije en la presentación que había sido motivado por la sensación de estar inactivo, sin hacer nada durante el periodo de la pandemia en que fuimos confinados a, al ostracismo de la casa. Entonces se me ocurrió, como tenía esa inquietud por escribir, de registrar de alguna manera el, el periodo que estaba viviendo y las sensaciones que me estaban llegando por los temores que se estaban produciendo. Y cogí entonces la idea de convocar a 20, 25 personajes que más o menos incluyeran todas las sensaciones que estábamos viviendo las distintas personas que estábamos en esta sociedad tan opacada por esto del estallido social primero y abrumada después por esto de la peste. Y fui cogiendo personajes entre aquí y allá, digamos, de mi imaginación e inventando cosas. Siempre la escritura tiene algo de eh,
son cosas que a uno le han ocurrido, o sea, son vivencias que de alguna manera gatillan una idea y que uno registra a través de su imaginación en algo como un texto. Y eso fue lo que traté de vaciar ahí con muchos capítulos, con diferentes historias personales que se relacionaban en todo lo que nos aflige y todo lo que todo lo que provoca al ser humano, digamos, que son básicamente las necesidades económicas de subsistencia, básicamente la resistencia ante la muerte, que se veía como ineludible en muchos casos, las relaciones de amistad que se generaban, el amor que se forjó entre algunas parejas que concurrían a este local que era el Aprendiz, donde se desarrolla la historia. En fin, eso fue lo que me motivó y eso fue lo que les presento hoy día. Ahora, el juicio de ustedes para mí es muy importante, la compañía hoy día de todos ustedes también es muy valiosa. Quiero reiterar las felicitaciones a Jorge por sus relatos, sus recuerdos, sus reflexiones, porque al final de cuentas nos invita a pensar, al menos en mi caso, siempre esos recuerdos, esas reflexiones invitan a pensar. Pero además, felicitarlo en esta ocasión también por lo que es sus compromisos post-empresariales, por así decirlo, en esto que él nos ha señalado que es como una segunda fase en su vida, y su colaboración y su preocupación por el país, por el futuro del país, la necesidad de aportar, de generar propuestas por el bien de Chile. Así que un abrazo, Jorge, seguro que seguiremos caminando en esa senda y felicitaciones por este libro. Te agradezco mucho, Gutenberg, los comentarios. Efectivamente, el caminar juntos ha sido para mí muy nutritivo y atractivo. Eh, Siento que cuando tú hablas de que mis textos hacen pensar o invitan a pensar, eh, ese es uno de los objetivos, precisamente con los que yo trato por los que yo escribo. No hay otro interés fuera el de conmover de alguna manera, ¿cierto? Hacer pensar y entretener de alguna manera, hacerlo en una forma que no resulte tan odiosa para el lector. Eh, Eso, a mí me gusta mucho estar en la línea que compartimos y estoy muy grato ahí, así que un abrazo y muchas gracias, Gutenberg. Ok, Felipe Sandoval, adelante por favor, estimado Felipe. Sí, oye, un par de cosas. Una respecto de Jorge, mi sorpresa de escritor, y después algo sobre el libro y que tiene como una consulta. Pues. Eh, lo primero es que mi mundo en la política siempre ha sido con gente que se dedica a la política. Y en el ámbito productivo, económico, mis relaciones también van en eso y indago poco en la otra faceta de la gente. Y para mí ha sido una sorpresa muy grata esta beta de Jorge, de una persona que hemos trabajado en el ámbito de la política ligada al pensamiento, en la Corporación Humanismo Democracia, y descubrir en él esta faceta de escritor. Ha sido una sorpresa súper grata, ¿eh? Que no me había tocado otras veces, y además una persona que viene de la ingeniería, yo también soy ingeniero. ¿Eh? Y lo segundo, que hay algo que a mí siempre como que me ha interesado y que no lo voy a hacer, porque es como un sueño, pero yo creo que nunca lo voy a realizar, que me han interesado mucho conocer de la vida de la gente común y, y poder entrevistar gente. No sé, siempre he dicho, ¿por qué no dedicarme a entrevistar gente en su vejez que cuente de su vida, para poder relatar cómo es la vida de la gente común, para que otros conozcan y aprendan? Que a mí me interesa siempre las novelas o las cosas históricas, aprender de eso. Y este libro tiene mucho de eso, entonces no sé si tú, Jorge, los personajes, las cosas que hacen, a lo que se dedican, todo eso lo inventaste o es algo
que conociste de vidas personales tú que le ocurrieron esas cosas, ¿eh? Pues yo me leí el libro el año pasado, no recuerdo detalles, pero sí que había, que eran como vidas interesantes, que uno decía, bueno, esto habrá pasado así, o habrá gente que tiene estas situaciones. Esa es la consulta, ¿eh? Y bueno, y agradecerte esta faceta que a mí me ha llamado mucho la atención, para bien, de forma sorpresiva, ¿eh? Gracias, Felipe. Sí, hay varios comentarios. Eh, Dijiste algo que, que tengo que retrucar. Mi naturaleza me obliga. Es que eh, había un sueño que para ti ya era como inalcanzable por la edad. Justamente yo terminaba mi presentación, las palabras de la presentación, diciendo que hay que soñar y no podemos dejar de soñar porque la vida es eso, un sueño. Es un milagro, ¿cierto?, que estemos nosotros vivos y es un sueño que hay que aprovechar. Entonces esos sueños, por favor, sácalos adelante, llévalos adelante y entrevista gente y conoce gente. En realidad, para mí, el mayor tesoro del ser humano está en el hombre, precisamente. El tesoro de la vida está en cada uno de nosotros. Cuando uno indaga en el maestro de construcción, por eso partí eh, hablando precisamente de la construcción, porque yo creo que la construcción me ha motivado mucho a mí a escribir. En la construcción yo he conocido vidas de personas, el trabajar con personas de diferentes niveles sociales, el haber vivido en una ciudad en la cual tenías como vecinos integrados a toda la comunidad social, eh, esas cosas que hoy día se han perdido un poco y nos hacen vivir o hacen vivir a la gente más joven en especies de guetos en los cuales no se conocen y no se comparte con el resto, eh, creo que son muy limitantes. Y uno precisamente donde más aprende, yo he llegado a la certeza, digamos, más de lo que aprendí en la escuela de ingeniería, lo he aprendido en la vida, en la relación, en la novela, en conocer distintos personajes a través de ella. Y cada persona es un mundo infinito de, de sensaciones. Basta dialogar con uno y establecer una intimidad para poder penetrar en su cerebro y inmediatamente uno puede, con algo de ficción, imaginar una historia y tejer una narración que puede ser atractiva. Gracias. Ok, les tengo la buena noticia de que ya tenemos con nosotros a nuestro amigo colombiano. Hola Edilson, ya te voy a presentar. Bienvenido. Al presentar a Edilson voy a rescatar algo que no dije en su momento, pero en esta pequeña presentación de cada uno me interesó mucho destacar su versatilidad, ¿cierto? En el caso de Jorge, que es el escritor, él es ingeniero civil, maratonista, ¿sí yo? Entonces la literatura para él es una pasión, un hobby. No es lo mismo, ¿no es cierto?, de que él fuera un escritor como actividad central. En el caso de Luis Durán también, ¿no es cierto? Tiene un programa de radio, tiene un diplomado en ciencias políticas de la Universidad de Chile y es geógrafo. Y en el caso de Edilson Villa, lo que voy a comentar es lo siguiente. Él es colombiano, filósofo de la Universidad de Antioquía, profesor de filosofía y literatura en colegios y universidades, y después de un cierto tiempo haciendo clases, ¿no es cierto? Voy a ocupar una expresión que no sé si es solo chilena, se las emplumó y recorrió casi toda Sudamérica, radicándose 5 años en Argentina, donde trabajó en la revista Proa, ojo, fundada por Borges, y estudió temas de navegación hasta titularse de timonel a vela y motor en la Prefectura Naval de Argentina. Miren la versatilidad. Bueno, el año 2018 regresó a Colombia y se radicó en Bogotá, desempeñándose como cofundador y editor general de Sakura Ediciones. Ha escrito libros, poemas, artículos y ensayos en periódicos y revistas de Iberoamérica. Recientemente compiló y prologó la Bitácora Mundial Cuarentena 2000,
que recoge trabajos de 88 escritores, poetas y filósofos de 12 países. Bienvenido, Edilson. Te escuchamos. Un abrazo a la distancia y cuenta con nosotros. Buenas tardes, queridos amigos, especialmente a Jorge. Yo, la verdad, estaba aquí esperando, tal vez por la diferencia horaria, me pude haber confundido, pero yo estaba esperando que se llegara la hora y resulta que ya estaban ustedes avanzando. No te Eh, preocupes. para mí es un honor referirme a esta novela. En realidad, a toda la literatura de Jorge Orellana, un amigo que conocí justamente en Buenos Aires, en la editorial Prosa, donde le hicimos un libro. Y de ahí, cuando me vine para acá, pues nuestra amistad continuó y le he publicado 5 o 6 libros con el sello de Sakura Ediciones. De El Aprendiz, sin duda una novela notable que vale mucho la pena leer y recomendar. Hay que decir que es una metáfora de la vida. Es una metáfora de la vida, porque si bien en la sinopsis uno podría referirse al tema del estallido social que comenzó ese 18 de octubre en Chile en el 2019 y cómo va avanzando, cómo los personajes a la manera socrática que se reúnen, ¿me están escuchando? Sí, perfectamente. Sí, Adelante, nomás. sí. Que se reúnen en el café, el aprendiz, a abordar los temas, a abordar la cotidianidad. Son personajes reales. A propósito de la pregunta que hacía alguien ahorita, que si Jorge se inventaba o son personajes reales contando en una ficción la realidad de la condición humana. Y van desde todas las orillas ideológicas, posturas filosóficas, clases sociales, dando su punto de vista sobre el estallido, lo que opinan, lo que están viendo, lo que están padeciendo, lo que esperan a futuro, con lo que se empieza a hablar del plebiscito para modificar la Constitución. Y luego, esos primeros casos de muerte por la pandemia, que en Santiago o en Chile fue ese primer sábado comenzando el otoño, donde se dio la primera muerte o se anunció la primera muerte. Uno podría hablar todo el tiempo de esa gran novela, pero yo me quiero referir especialmente a una metáfora que él hace de la vida. Si bien en la portada aparece la obra pictórica El triunfo de la muerte de Peter Bruegel, eh, pintada en 1562, donde este pintor de manera muy crítica representa y se burla de hecho de, de, de lo piadoso del ser humano, de orar, y muestra es la muerte por doquier, la muerte por doquier, el caos de la muerte. Asimismo, eh, la novela de Albert Camus, La peste, que se desarrolla en la ciudad de Argelina de Orán, y todas las demás pestes, todas las tragedias, muestran lo indefenso que es el ser humano. Pero esta novela, como el cuadro de Bruegel, rescata siempre la vida y el amor. En ese cuadro que está lleno de imágenes de dolor, de muerte, de tortura, de hambre, de todo, hay una escena pequeñísima donde hay un hombre y una mujer acompañándose con un instrumento musical y leyendo versos. Esa metáfora de la esperanza y de la vida. Lo mismo en esta novela. Jorge rescata en sus personajes el amor, en todas las relaciones que se dan entre los personajes de amistad, de relación sentimental, de relación de trabajo. Siempre sobresale, por oscura que esté la noche, por grande que sea la pesadilla, se rescata la vida y la esperanza. Eso tiene la literatura de Jorge, no solamente en El Aprendiz, también lo vemos en La Dama, esa poderosa novela La Dama, donde también la muerte la muerte pretende tomarse el espacio,
pero es la vida la que la desplaza y nos deja esperanza. Y asimismo en todas las columnas de Desde el Sur. Yo valoro a Jorge porque dedicó toda una vida como ingeniero y a su familia, como empresario, como maratonista, y solo después de los 50 años se atrevió a publicar su primera obra, Puerto Montt, Recuerdos de Infancia, cuando ya el hombre había madurado muchísimo, cuando ya había viajado, porque cada viaje a otro país es sin lugar a dudas como hacer una maestría. Jorge conoce mucho de la condición humana, muchísimo. Uno lee a Jorge y es como si estuviera leyendo la literatura rusa. Cualquier obra de la literatura rusa da cuenta fielmente de lo que es la condición humana y Jorge tiene eso. Es de los pocos autores latinoamericanos que conoce a fondo lo que siente, lo que piensa los hombres y las mujeres de nuestros países. Él sabe del dolor, sabe de la alegría, sabe del amor, sabe de todas las situaciones. Por eso, para él es muy fácil poner en sus personajes esos sentimientos que nos retratan, que nos retratan. Yo me siento retratado, ojo, no solo con un personaje o dos, sino con mucho, incluso con los que piensan contrario a mí ideológicamente o, sí, o políticamente hablando. Entonces, cuando uno ve que en boca de sus personajes Jorge retrata magistralmente el asunto, uno reconoce, tiene que reconocer su madurez. Yo, por ingenuidad, por de todo, publiqué mi primer libro a los 17 años, imagínense, a los 17 años. Y ahí casi que cada 2 años un libro, un libro, un libro. Jorge no. Jorge supo esperar hasta los 50 años. Por eso todos sus libros son obras maestras. Él me dijo, Edilson, no exageres en los adjetivos, pero es que no se puede decir otra cosa. Los libros de Jorge son obras maestras. Yo quisiera haber escrito alguno de los libros que él compuso y que me permitió publicarle. Los disfruto muchísimo y con ese mismo entusiasmo se los comparto cada que puedo a la gente. Cuando tengo la oportunidad de referirme en una conferencia o hablar con mis alumnos, les hablo de estas obras, de estas escenas, de estas situaciones, porque Jorge es un hombre culto que quiere rescatar ese humanismo, pero no el humanismo donde el hombre es el todopoderoso, sino un hombre que se sujeta a esa condición abismal, oceánica que Freud menciona en sus libros, ese todopoderoso que podríamos llamar, yo lo llamaría Dios, pero Jorge muestra sus personajes frágiles, dependientes de algo que lo abruma, algo poderoso, algo sobrenatural, pero desde esa simpleza, desde esa cotidianidad, nos lleva siempre esperanza. Esto es lo que tendría yo para decir por el momento, para no tomarme la palabra. Sé que hay muchas personas inscritas. Decirles que El Aprendiz, y créanme que he leído algunas cosas, es de las 5 mejores novelas que yo he leído jamás. Y todos, los animo a que todos seamos voz, que seamos embajadores de este libro, porque este libro va a dar muchísimo de qué hablar. Ya está dando de qué hablar. Es una novela que representa la condición humana, que muestra un momento específico de Chile, pero también de toda Latinoamérica, pero también de todos los continentes. Vale la pena leerla porque después de pasar por un montón de situaciones difíciles, nos quedamos con la esperanza, con la vida, con el amor, con la posibilidad de la luz y de esperar un mejor mañana. Si no, ¿qué sería de nosotros? Muchas gracias, Edilson. Muy emotivo tu testimonio. Muchas gracias, Edilson. Cariños Con a gusto, ti y a ustedes en Colombia. claro Ya que sí, estaremos. con gusto. Un abrazo. Abrazo. Tengo también una pregunta, pero quiero primero chequear lo siguiente para dar la posibilidad de más. En el caso de Gutenberg y de Felipe, aún veo la mano levantada. No sé si quieren agregar algo más.
No, ya. Ok, perfecto. Oye, Jorge, tengo una pregunta. Mira, te he jugado chueco porque yo no te había contado que yo también soy escritor, pero no me he dado el cuero para una novela. Yo he escrito muchos cuentos y algunos cuentos largos. Y tengo claro de que, obviamente, desde la primera letra que uno pone hasta la última, está puesto por algo. Entonces quería preguntarte lo siguiente, que también tiene que ver con lo que decía Edison. Este tema de la muerte, me había percatado, ¿no es cierto?, de que la tapa del libro está el tema de la muerte. Acá hacia el final, ¿no es cierto?, en una de las hojas finales está nuevamente Peter Bruegel con una escena de la muerte, pero con algo más de vida y de música y de compañía. Y también en la última página, en tu último capítulo, muere Bastián, que era una persona, ¿no es cierto?, de importancia absolutamente relevante dentro de la vida del aprendiz. Hay algo aquí con la muerte, digamos, estás tratando, digamos, de ser muy enfático en esto de la muerte y de la esperanza. ¿Cuál es tu idea un poco detrás de esto? Mira, en el mundo occidental se rehúye un poco el tema de la muerte. La esperanza y el sueño que uno puede tener. eh, Simone de Beauvoir, a la muerte de Jean-Paul Sartre, dijo una cosa que es muy desesperanzadora. Ella lo pensaba así, ella era existencialista. Entonces dijo, eh, tu muerte nos separa, la mía no nos unirá. Ese es un concepto de mucha desesperanza. Los cristianos, las personas que tienen religión, lo ven de otra perspectiva y piensan que la muerte puede ser un paso de una separación, pero que la muerte de la otra persona amada volverá a reunirlos. Em, yo lo que tengo claro es que la vida es un regalo que se nos hace, un misterioso regalo, un milagro, que parte con el nacimiento y termina con la muerte. No hay vida sin muerte. Eh, a veces nos parece que la muerte puede ser injusta, pero la muerte está rondándonos permanentemente y, y a mí me parece que a la muerte hay que cogerla en su momento, con mucha esperanza, eh, y por eso escribo de la muerte, recordando o parafraseando una cita de Walt Whitman. em, ¿Por qué temerle a la muerte si es algo que no conocemos? Esa es la respuesta. Perfecto, gracias. Ofrezco la palabra. En este momento no veo ninguna mano levantada. Eh, por última vez, a ver si alguien quiere agregar algo, preguntar algo. Parece que no. Ok. Edilson parece que Edilson quiere preguntar algo, parece. ¿Quiere decir algo, Edilson? ¿Y quieres preguntar algo, Edilson? Está Estás sin audio. muteado, estás muteado, Edilson. Es, Ahí, ya. ya, ahora sí. Adelante. Sí, no, que estaba escuchando a Jorge esa expresión de Simone de Beauvoir y su separación con Jean-Paul Sartre. Ellos siempre estuvieron separados, incluso cuando él no había muerto. Tenían una relación, pero cada quien hacía por su lado lo que quería. Y como dice Neruda, para que nada nos separe, que no nos una nada, lo dice en sus versos. Ellos no estaban unidos realmente, pero respecto a esa muerte, yo creo que es definitiva si no hay una redención. Si hay una redención, uno vivirá una vida eterna en otra dimensión, en el cielo. Pero quiero preguntarle a Jorge, ¿por qué
en todos los personajes hay algo de Jorge. Yo lo conozco como amigo y más como autor. Me he leído todos sus libros varias veces y sé que cada personaje cuando habla es una de las facetas de Jorge. Entonces la pregunta que yo le quiero hacer es, Jorge, cómo te desagregas? ¿Cómo haces para mostrar todas esas facetas tuyas y encarnar esos personajes que seguramente ves por las calles, en tu oficina, en tu cotidianidad? Para uno describir un personaje basta con ser muy buen observador y después describir ese personaje que ve en el metro, que ve en la pista, en la cancha. Pero su pensamiento, su ideología, su razonamiento, yo creo que son partes de Jorge. ¿Es así, Jorge? ¿O es que me parece, estoy equivocado? ¿O cada personaje muestra un poco de lo que tú eres, de lo que todos somos, pero uno finalmente cuando expresa públicamente algo, pues se inclina por determinada línea, pero uno es todos a la vez, uno es todos a la vez. ¿Qué me dices al Yo, respecto, Jorge? yo pienso, Edison, que eh, todo lo que nosotros escribimos tiene algo de autobiográfico. No Sí, surge de la nada. Incluso en los sueños, ocurre cuando uno sueña al dormir, ocurren eventos, situaciones que de alguna manera también son autobiográficas, por mucha ficción que tengan en ella. Entonces, así cuando es, uno adopta una narración, eh, siempre tiene algo de uno. En cada personaje hay algo de uno. Yo soy Madame Bovary, dijo Flaubert, ¿cierto? Y se refería a que seguramente en su cabeza, en su mente, cuando ideó al personaje, este tan lleno de ficciones, digamos, ¿cierto? Que busca, que sale de las novelas para vivir la vida en la realidad y choca, tiene un conflicto tremendo. eh, de alguna manera, él estaba interpretando, creo yo, la sensación vista desde su perspectiva autobiográfica por las mujeres que había conocido, por las vidas femeninas con las que había compartido. Entonces yo creo que efectivamente en cada uno de mis personajes hay cosas que le pertenecen a uno, pero que están sacados seguramente de otras personas con las que ha tenido mucha relación y convivencia. Por eso digo que el abrirse a un ámbito más amplio resulta finalmente para un escritor muy generoso. Hay escritores como puede ser tú lo nombrabas recién, bah, Jorge Luis Albert Borges, Camus, a Jorge Luis favor. Borges, que no salía mucho de su oficina, de su recinto, de su despacho, pero, pero tenía una mente muy creativa, entonces de lo que leía, de las historias que leía, surgían personajes. En el caso del aprendiz hay un personaje que yo extraje de un artículo de una revista que narraba la historia de una enfermera que la estaba pasando muy mal con la pandemia, porque ella le tocó trabajar en un recinto hospitalario en donde tenía que hacerse cargo del sufrimiento de cada uno de los pacientes y de alguna manera, por su generosidad, ella se hacía cargo del sufrimiento de ellos. Entonces terminó abatida, terminó derrumbada, terminó en muy mala eh, condición precisamente porque ella se apoderó de los problemas ajenos. Pero Cargó ese es con él. pero ese es el trasfondo del humanismo, porque si, ¿qué otra cosa es el humanismo sino eso? El hacerse parte y hacerse, apropiarse, adueñarse de los problemas de las personas que sufren. Es Sí, condolerse de eso. Entonces, ese personaje yo lo inventé en Paula, que era una de las personas que estaba en la novela y que tiene ese recorrido de mucho sufrimiento porque se hace cargo de los problemas ajenos que estaban viviéndose en la pandemia.
pero ella al final termina en un ambiente de mucha esperanza, porque logra superar la crisis en la que cae. O sea, no solo a partir de son experiencias autobiográficas en el sentido de que no las inventa, sino que salen de alguna parte. Y con eso uno trabaja y las ensambla con lo que quiere decir. Así es. Jorge, otra cosa que me llama mucho la atención de tu literatura, pero sobre todo en El aprendiz, es esa condición de lo onírico. Cuando tú quieres resolver algo, algo así, digamos, el clímax de una situación, pones a un personaje a soñar y en el sueño se resuelve la situación que estaba pendiente. Eso es muy, muy inteligente, esa condición de pues metadiegética en que se va en el tiempo, pero no solamente en el tiempo, sino que también se va en el espacio y pones desde lo onírico a resolver una situación. ¿Nos quieres hablar de eso? ¿Cómo lo onírico te ayuda como elemento, como herramienta literaria? Si tuviéramos que hablar de un arte poética, de un estilo tuyo, tendríamos que mencionar sí o sí lo onírico porque tú resuelves casi todas las escenas con algún sueño. Un personaje sueña algo y ahí resuelves y seguramente es lo que tú quieres decir, pero háblanos de eso. Sí, el sueño es efectivamente un instrumento que yo utilizo, digamos, para denotar situaciones, como podría hacerlo a través de una fábula, eh, o como podría ser a veces intercediendo yo mismo en la novela, entrando a la novela como un personaje más, que también lo he hecho, es un recurso que es posible de utilizar. Porque lo que uno al final quiere decir es transmitir un mensaje que de alguna manera tenga un sentido para el lector. ¿Cómo puedo atravesar esa barrera que existe entre lector y escritor? Entonces, claro, uno a veces utiliza ese tipo de recursos. A veces, por ejemplo, en el caso de eh, Hernán, que es un personaje de la novela, El aprendiz, que tiene un conflicto íntimo y que él no tiene cómo resolverlo, o por pudor no se atreve a compartirlo con un amigo. Entonces surge un corredor que trota con él y que le ayuda a resolver ese conflicto, pero que es un ser imaginario y que representa un poco la conciencia, como el Pepe Grillo, digamos, que a esa persona le está rondando en la cabeza. Y por eso lo utilizo para que venga, digamos, a conversar, a dialogar con él, que es lo que nosotros habitualmente hacemos cuando reflexionamos. Cuando reflexionamos, lo que nosotros estamos haciendo en el fondo es poner ciertos antecedentes por un lado y por otro lado y sopesarlos. Y en nuestra cabeza deambulan esas ideas y al final nos quedamos con una de ellas, elegimos una de ellas, pero a veces es una lucha muy intensa la que se desarrolla en nuestro cerebro para llegar a una conclusión, llegar a un destino. Sí, sí es. Jorge, ese personaje tiene que ver con la tercera pregunta que tenía o que tengo, y es que ese recurso de que de la nada aparece alguien y luego se desaparece, es el más sabio de todos. Ah, porque hay un detalle aquí impresionante. Se destila mucha sabiduría, sabiduría humana, por supuesto, pero mucha sabiduría, cosas muy profundas, cosas muy bellas que uno, así las entienda, las relee y las relee y las relee por el goce estético y espiritual que producen en uno. A mí me ocurre eso con muchísimos pasajes tuyos y pasajes de tus obras, y ese personaje que es el más Jorge Orellana, así como en esa situación que tenía Borges con el otro Borges, el Borges literario que Sí, hablaba con el Borges autor, asimismo tú tienes ese recurso y cuando aparece ese personaje de la nada, cuando están trotando o en algunos, porque también aparece en las columnas, en algunas columnas y en las otras novelas, ese personaje es el más Jorge Orellana, o sea, es el menos personaje literario y el más personaje, digamos, autor. Es pero tremendamente... fíjate que ese personaje
aunque a veces tiene el mismo nombre, no tiene las Eh, mismas funciones, no cumple las mismas funciones, porque a veces es un consejero, pero otras Así es. veces es un sabio, como tú dices, a veces es Sí, un sí, sabio. es un maestro. Eh, y siempre ahí como que me proyecta a mí la imagen de un personaje de Hermann Hesse, del lobo estepario. Claro. Ese personaje, el lobo estepario, me resulta muy significativo. Entonces, en la imagen de ese personaje, yo interpreto mucha sabiduría. Y ese personaje literario creado por Hesse, lo utilizo yo a veces para correr conmigo, pero me acompaña hasta un determinado punto y de ahí en ese momento se fuma o pasa algo que pasa una niebla y se lo lleva y ya no alcanzo yo a conversar con él el tramo que es lo que me interesa, digamos, conversar para decir algo. Pero ese actúa como sabio. En cambio, el otro actúa a veces como consejero. En el caso de Hernán, el que te decía yo, Ignacio, que actúa como Sí, conciencia. Son diferentes posturas, aunque a veces yo lo llamo Orhan, creo que lo llamo. Pero a veces lo escribo con H, a veces lo escribo sin H, porque no es el mismo personaje. No es, eh, es como distintos Pepe Grillo, que tienen distintas funciones y que los utilizo, digamos, para que me permitan transmitir el mensaje que quiero proyectar. sí es. Lo otro, Jorge, es que yo ya veo muy próximo estas obras, al menos El aprendiz y la dama, llevadas al cine. Un director de cine se deleitaría haciendo unas películas con estas obras. ¿Tú has pensado en eso, en la posibilidad de ver tus obras literarias llevadas al cine? Es curioso lo que tú me comentas, porque el martes pasado, cuando estábamos en la radio con Luis Durán, eh, le comenté a él yo que había recibido la llamada de esta semana de un gran director que es muy amigo mío, de nombre Gonzalo Justiniano. Tiene algunas películas muy buenas, Amnesia es una que recuerdo, y que justamente se comunicaba conmigo porque hemos tenido siempre el interés de llevar al cine, pero una adaptación de lo que es la novela o la historia, los relatos que aparecen en Recuerdos de Infancia. Sí, Eso es lo que a él le interesa de alguna manera tratar, porque déjate de cosas, la del aprendiz es una novela que tiene muchos personajes, 25 personajes, aunque transcurre en un solo ambiente, que eso podría facilitar, ¿cierto?, la gestión de hacer una película. El hecho de que tenga tanto personaje la hace compleja, la hace difícil, la hace mucho más inviable, creo yo. Pero podría ser sí, una obra de teatro. Sí, yo no sé en realidad. A mí me interesa más seguir creando lo que, más que preocuparme de eso, a mí me interesa que de alguna manera la literatura que yo expreso llegue a un lector, tenga un recibidor que acoja lo que yo estoy diciendo. Más que eso no me interesa. Entonces, desde ese punto de vista, dar satisfacción además a mi función creativa y seguir escribiendo, porque me queda poco tiempo para escribir y me gustaría tener más tiempo para eso. Vamos a estar atentos. Quisiera saber, estimados amigos, si alguien más quiere preguntar a Jorge o si quiere comentar algo. Alguna Eh, mujer, oye, las mujeres están demasiado silenciosas. Oye, ¿No? ¿puedo hacer una pregunta? Pero por favor, adelante. Adelante Ya, no, nomás. mira, no, lo que pasa es que los comentarios dejan los dientes largos por devorarse el libro. Entonces, lo que quiero saber, y siento que yo soy dentista, me deja preocupado. Entonces, lo que quiero saber es si ya está en algunos puntos de venta donde poder adquirirlo o si se puede comprar online, ¿cómo es eso? Te contesto, Carlos. Sí, Gusto de saludarte.
Igualmente. Y te comento además que voy a tener que visitarte ya prontamente porque corresponde ir Ya, a hacerte una visita. Así que ya, eso sea dicho de paso. Pero además, sí. para responder tu primera pregunta, cuando vaya a esa visita, te voy a llevar un libro del aprendiz de regalo. Ah, Y para, bueno, y muchas para todos gracias. los que quieran comprar el libro, van Sí. a poder hacerlo a partir del mes de diciembre. En realidad, Ah, ya, ya. los libros míos, por una cuestión de pudor, no han sido editados en Chile Chile. prácticamente, salvo las Crónicas de Trote. Los demás no han sido editados acá. Pero Ya, ahora en diciembre, el día 4 de diciembre, y los dejo invitados a todos desde ya, vamos a ya, hacer una presentación en el Club de la Unión. Queremos ya, revitalizar un poco la imagen del centro y sí, devolverle esa impronta que alguna vez tuvo. Y para eso ya, vamos a hacer una presentación el día, creo que es un miércoles 4 de diciembre, ya, y a partir de eso estoy trabajando con una editorial chilena que se llama Oso de Agua, que va a editar 3 libros de los míos, más los otros 2 que ya tengo. Van a aparecer a partir de diciembre 5 libros míos en librería. estupendo. Bueno, me parece súper interesante. Quedo a la espera de la invitación al Club de la Unión para ese día 4 de diciembre. Y Ahí nos antes te voy a veremos. visitar. Y Ahí antes te nos voy a veremos. visitar. Un abrazo, Jorge, felicitaciones. Muchas gracias, Carlos. Abrazo también. Que estés Jorge, bien. y Gracias. decirle a todos bueno, por el pudor tuyo, no sé, apenas se va a empezar a publicar en Santiago, pero aquí en Colombia y en Buenos Aires y en México se han publicado tus libros y aquí los pueden conseguir. El que esté escuchando y esté en Colombia lo puede pedir comunicándose con Sakura Ediciones. Está en Facebook, Sakura Ediciones, o si me permiten puedo dar un número de teléfono al aire y desde acá, los que estén en Colombia, lo pueden adquirir. Cualquiera de sus títulos, los títulos de Jorge. El problema es el envío internacional, que se hace siempre tan costoso, pero por eso se están reeditando los libros de Jorge y con una presentación oficial, a partir de diciembre podrán encontrarlos en su país, en Santiago, en Puerto Montt, en su Excelente. país de origen donde se concibieron. Edilson, mil gracias. Luis Durán, mil gracias. Gracias a todos. Jorge, yo creo que debe estar muy contento porque lo que hemos escuchado es muy valioso con respecto a lo que has escrito. Muy agradecido de la corporación, muy agradecido de tu presentación y tu gestión, muy agradecido de los Un agrado. comentarios y de la compañía Muchas gracias. Un de agrado. todos quienes han estado con nosotros esta tarde. Y intentaremos seguir escribiendo para dar lo mejor a estas personas que tan cálidamente han recibido este trabajo mío. Muchas gracias. Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano.